Abrimos la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, verso 17 al 21 vamos a leer. Y bueno, quiero hablar acerca de la dimensión de fe en estos tiempos de crisis, de tantas pruebas y lucha. Ahora, no podemos evitar cada crisis que viene a nuestra vida, que se nos presentan, pero sí podemos decidir si vamos a permitir que tal crisis nos destruya o nos moldee, cumpla el propósito, porque si Dios lo permite es porque hay un propósito de formación. Él nos está formando a su imagen y semejanza. Entonces, de nuevo, no podemos evitar las crisis que se nos presentan, porque en el mundo tendráis aflicción. El Señor Jesús lo dijo. Pero sí podemos decidir qué resultado vamos a tener. Si vamos a permitir que tal crisis nos destruya o nos moldee, cumpla el propósito. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos en el tiempo de crisis? Bueno, tenemos que pensar que cada uno de nosotros, ¿quiénes somos? No somos cualquier cosa, no somos cualquier persona. ¿Quiénes somos? Es más importante que cualquier situación que se nos presente en la vida. Lo que somos es más importante de cualquier situación, circunstancia que se nos presente. Entonces, vamos a Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, delante de Dios. Me gusta cuando la presencia del Señor se manifiesta con poder. Elías, Eliseo y tantos otros eran personas que decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no estaban orando en ese momento, sino estaban dialogando, estaban predicando, estaban haciendo otras tareas, pero se manifestaban de esa manera al responder a diferentes cuestionamientos o situaciones de la vida. Y le decían, si alguien les preguntaba algo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el texto aquí empieza diciendo, delante de Dios, en la presencia de Dios, tal como está escrito, dice el Señor, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios llama las cosas que no son como que ya existieran. Y nosotros, que tenemos la simiente de Dios en nosotros, tenemos que aferrarnos a esta palabra y llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es un llamador de las bendiciones y el pronunciar la palabra con fe, liberar la palabra con fe, es la palabra productiva, la palabra que da vida, porque en la lengua tenemos el poder de la vida, en el corazón y en nuestra mente la capacidad de creerle a Dios. Dice que Abraham lo hizo de esta manera. Contra toda esperanza, Abraham creyó, esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Qué dice? Que creyó contra toda esperanza, dice, creyó a Dios, esperó, porque Dios había hablado a su vida. Y cada una de las promesas que nosotros tenemos es que Dios ha hablado a su pueblo. Dios puede darnos el logos, este es el logos, pero en cada situación que nos toque vivir en la vida, viene la rema, viene la palabra específica para el momento específico, porque Dios es un Dios de milagros, un Dios creador, un Dios de provisión. Por eso no pensemos en la crisis, sino pensemos en quién somos. Somos hijos de Dios, somos herederos de la gracia, tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Y sigue diciendo la poderosa
y siempre presente palabra de Dios, como dice Carlos Anacondia. Qué maravilloso que es saber y tener la convicción. En la palabra del Señor dice que él creyó de que su descendencia iba a ser grande. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó. Y fíjense en que entre la promesa y que se hizo realidad pasaron como 17 años. Imagínense, ya la edad que Abraham tenía, esperar 17 años es mucho tiempo. Sin embargo, no se debilitó en fe, no dudó ante la promesa de Dios porque como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido. Plenamente convencido. ¿Estás plenamente convencido de quién sos y quién es Dios y qué palabra tiene Dios para tu vida? Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es palabra de Dios, está escrito. Así que, queridos, alinearnos con Dios es lo que nos conviene, no con la necesidad, no con la carne, no con la situación, sino alinearnos con Dios. Busca primero su reino. Es lo único que no puede ser sacudido. El reino de Dios jamás ha sido, será sacudido, ni es sacudido, porque su palabra es poderosa. Su reino es para siempre, es sempiterno. Buscando a Dios, buscamos el reino de Dios. Buscando a Dios, buscamos el reino de Dios. Busquemos entonces el propósito para pararnos firmes en la palabra de Dios. Él dijo y hará. Él dijo, Él dice, porque es presente, es para hoy y lo hará. Simplemente, ¿cuál es nuestra actitud? Entonces, enfrentemos los temores en el nombre del Señor y a la fe le agreguemos paciencia y perseverancia. Porque dice así la palabra del Señor, que debemos añadir a nuestra fe paciencia y perseverancia en creerle a Dios. Que eso nos está indicando que no nos damos por vencidos, sino que somos vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más, como dice Romanos, más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, de esa manera nos convertimos en una persona persistente. Nos convertimos en una persona determinada. Nos convertimos en una persona firme, constante, que resiste y vence. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Así que en el nombre del Señor, conviértete en ese hombre, en esa mujer que Dios quiere. Nos convertimos en persistentes, determinados, firmes, constantes, que resiste y vence. Y eso trae fidelidad como demostración de fe. Tengo fe y soy fiel a lo que el Señor me manda, a lo que el Señor me pide y como hijo de Dios. Y esa fidelidad determinada en fe trae confiabilidad. Confiabilidad, confianza en la palabra, en la promesa, en los tiempos de turbulencia, nos habla, es igual a seguridad. Seguridad de que no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Él dijo y lo hace. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que es seguridad esa confianza que ponemos en el Señor,
Dice Job capítulo 24, verso 23. Él, el Señor, les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Los ojos de Dios, nada más y nada menos, que están sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos. Imagínate, hoy, cuando estamos marchando, mañana o en el resto del día, en la actividad que vamos a seguir haciendo, cuando volvemos a casa, cuando mañana vas al trabajo, cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado, cuando vas a la oficina, cuando estás haciendo lo que sea que estés haciendo, los ojos de Dios están sobre nosotros, no estamos solos. Decirle al que está a tu lado, no están solos. El Señor, los ángeles del Señor, dice el Salmo 78, verso 53, los guió a su pueblo, ¿no? Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor. Cuando vos vas tomado de la mano del Señor, vas a sentir la guía, vas a sentir la presencia, vas a sentir la seguridad, los temores se van. Y termina el texto hablando de cuando cruzaron el mar y el mar cubrió a sus enemigos. Qué tremenda palabra, Salmo 78, verso 53. Hermoso, gloria a Dios. En él, Efesios 3:12 dice, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, a la bendición, al propósito, al milagro del Señor sobre nuestras vidas. Y esa confiabilidad, querido, produce firmeza. No podemos nosotros claudicar entre dos pensamientos, entre dos caminos. No. Cuando el Espíritu del Señor toma el control, por eso es tan importante orar, buscar a Dios en la casa, acá en la iglesia, juntos, buscar la presencia de Dios, crecer por dentro para poder crecer por fuera. Primero tenemos que crecer por dentro para que los resultados se vean. ¿Querés resultados? Tenés que crecer por dentro. Esa firmeza es estabilidad sin variación. Estable sin variar, sin claudicar. Dice en Éxodo capítulo 17, uno de los tantas experiencias de los siervos del Señor. Tenemos en cantidad impresionante en la palabra de Dios de ejemplos y dice que estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo, para ayudarnos en nuestra fe, para que nosotros nos atrevamos a creerle a Dios y recibir los mismos resultados. En Éxodo 17, cuando los de Amalek querían destruir al pueblo del Señor, ¿qué hizo Moisés? El recurso más poderoso, o uno de los recursos más poderosos que tenemos, porque todos los recursos del Señor son poderosos, pero donde nosotros hacemos la coparticipación, porque Dios es poderoso y es omnipotente, y eso nadie lo va a cambiar, pero cuando se fusiona la coparticipación, el poder de Dios que está ahí, esperando el Señor, nuestra actitud, nuestra fe en acción, nuestro accionar, la oración. Moisés hizo lo que tenía que hacer. No se amedrentó, no se debilitó. Moisés, como buen soldado que era también, porque fue capacitado en el uso de las armas cuando vivió en Egipto, desde que nació hasta los 40 años, y como era príncipe, todos los príncipes, faraones, reyes, todos eran diestros con las espadas, con las lanzas, con los escudos, pero él no usó las armas de la carne, sino usó las armas del espíritu. Y ahí es cuando fallamos y usamos las armas de la carne. Tenemos que usar las armas del espíritu. Dice, lea luego en casa todo el capítulo 17, no se olvide, en la semana o esta tarde o después cuando estemos ahí compartiendo más tarde, capítulo 17. En el verso 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, porque nos pasa a nosotros, nos cansamos a veces de luchar, ¿no? Se cansaban. Pero
no estaba solo, tenía el cuerpo de Cristo. Tenía a Aarón y a Hur, tenía a todo el resto del pueblo que estaba en la batalla, que estaba en la lucha. Lo tenía a Josué al frente de esa lucha. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual, dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice, y Josué deshizo a Amalec. Josué deshizo a Amalec. Mientras el cuerpo de Cristo estaba unido en un mismo propósito, en oración, como lo vamos a hacer más tarde, estar orando, buscando al Señor, vamos a deshacer esa obra de enfermedad, vamos a deshacer esa obra de problemas en la pareja, en la familia, en el matrimonio, de división, de desacuerdo. Vamos a deshacer todo problema, opresión espiritual. Vamos a deshacer toda situación económica que sea contraria a nuestra vida, a nuestra economía. Vamos a deshacer cualquier situación, así como Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y vamos, ¿de qué manera? Con la oración, con la presencia de Dios, con el escudo de la fe, y así como Josué con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a decir a cada circunstancia y a cada situación, escrito está, escrito está, escrito está. Y la victoria viene sobre nosotros, aleluya, porque poderoso es Dios para hacer. Bendito sea su nombre, poderoso es Dios para hacer. Dice Colosenses capítulo 2, verso 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque saben que la confiabilidad produce firmeza y la firmeza produce constancia. Constancia habla de perseverancia y paciencia. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con la paciencia vamos a perseverar en el camino del Señor y vamos a lograr cuanta bendición necesitamos. Hebreos capítulo 6, verso 12 al 15, me apuro porque el reloj corre, ¿verdad? Y tenemos tantas cosas lindas para seguir haciendo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Hay muchos cristianos que son perezosos, oran poco, se congregan poco, hacen pocas cosas para lo que es más importante, porque lo primero es lo espiritual. Y para muchos cristianos queda en último plano lo espiritual. Lo primero es lo espiritual, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y ¿qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, dale un fuerte aplauso a Jesús, aleluya, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa con fe, paciencia, perseverancia. Querido, ¿qué debo hacer cuando llego a ese nivel? Agregar ¿qué debo hacer o seguir haciendo para estar a la máxima potencia? ¿No? Por así decirlo. Determinar que Dios
es bueno, que Dios es fiel, que el Señor tiene los recursos, que el Señor tiene la respuesta. ¿Qué quiero hacer con mi vida cristiana? ¿Me voy a debilitar? ¿Me voy a entregar? No. ¿O me voy a confiar en el Señor y en la promesa de Dios? Tengo que ser el más feroz competidor en eso. En mi pasión y propósito. El más feroz competidor. Cuando la gente compite y quiere ganar, lo hace con ferocidad, con coraje, con fuerza, con ganas, con entusiasmo, con desafío en su vida. Y el feroz competidor tiene que ser por ese propósito, esa pasión y propósito por su presencia, por las personas, para ganar personas para el reino y también el servicio que brindo a Dios en todas las áreas. Me convierto en ese feroz competidor, dando lo mejor, con la presencia de Dios, no en la carne, sino guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, llenado por el Espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Vos y yo, no solo el pastor David es ministro, la pastora Isla es ministra, todos somos ministros competentes de ese nuevo pacto glorioso, bendecido, que Dios nos ha dado, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso, más del Espíritu, más de la gracia, más poder, más unción, más resultados, más bendiciones. Pero tenemos que trabajar en esto, no detenernos. Cuando estamos día y noche, mire lo que le estoy diciendo, día y noche, persiguiendo lo que quiero, luchando por esa bendición, como Jacob luchó toda la noche con el ángel por esa bendición. Entonces, cuando estoy día y noche persiguiendo lo que quiero, lo obtengo, lo recibo, lo capitalizo, lo hago en el nombre del Señor y en Dios haremos proeza. Tenemos entonces que trabajar, no detenernos. Los que se detienen, nosotros no somos de los que retroceden, de los que se detienen. Cuando estás entonces día y noche luchando, obtenemos eso. ¿Quieres más? ¿Cuántos quieren más? Tienes que dar más. A ver de nuevo. ¿Quieres más? Todos queremos más. Tienes que dar más. Trabajar, esforzarte como lo hacen los exitosos. Todos los que tienen éxito en la vida lo hacen con esfuerzo, con trabajo y lo pagan por adelantado, con sacrificio, en el nombre del Señor. Pero si Jesús ya se sacrificó por mí, sí, es verdad, pero Él hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Así que, querido, el talento es importante. El deseo de aquello que queremos, ¿no es cierto?, es fundamental, pero la acción es indispensable. Así que levántate en el nombre del Señor. Decirle al que está a tu lado, levántate en el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos y una y otra vez, te caes, te volvés a levantar. Si 7 veces se cayera el justo, 8 veces el Señor lo levantará, aleluya. Tenés que levantarte en el nombre del Señor. Nada es más eterno en esta vida que aquello que nunca empiezas. Levántate, comiénzalo, hazlo, desafíate en el nombre del Señor. El Salmo capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Levántate en el nombre del Señor. Ser un hijo de Dios es más importante y poderoso que cualquier situación que se presente. El Señor nos da la gracia y el poder de resolver y solucionar. El cielo se moviliza cuando le creemos al Señor. Peleemos por la bendición que ya está garantizada. Ponete de pie en el nombre del Señor. Ahora poné tu mano sobre tu corazón. Son las 12 o'clock. ¿Vieron qué disciplinado que soy? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra en nuestros corazones. Pon tu mano de gracia y de poder. En el nombre de Jesús, escríbela en nuestra mente y en nuestros corazones para no olvidarla, para ponerla por práctica, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos llamar las cosas que no son como si fuesen y que podamos extender, Señor, tu reino en nuestra familia, en nuestro barrio, en el lugar donde trabajamos, en todo lugar donde nos movemos, donde vivimos, donde somos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado. Rama sacarrabalabasita namahaya. Poder de Dios, poder de Dios. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Cumple tus propósitos en mí. En el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te exalto. Te doy gloria, gloria, gloria. Oh, Abraham se fortalecía en fe dando gloria, gloria, gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Recibo tu gracia, recibo tu fortaleza. Oh, cambia todo desánimo en ánimo, Señor. Cambia toda incredulidad en fe, Señor. Cambia toda necesidad en provisión, en milagro. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén.